Roles y funciones del equipo base en el aprendizaje cooperativo. Para trabajar en equipo son necesarias unas normas y unos encargados de hacerlas cumplir. Estos encargados tienen unos roles y unas funciones que deben cumplir para que el equipo funcione bien y consiga sus objetivos. En un equipo base formado por 4 alumnos, los roles son los siguientes. Yo soy el secretario y mi función es guardar el cuaderno de nuestro equipo base y escribir las decisiones y conclusiones del equipo. Yo soy la coordinadora. Mi función es indicar las tareas que debe realizar mi equipo en cada momento. Yo soy la supervisora y mi función es supervisar que todos han anotado los deberes correctamente y comprobar que todos han hecho los deberes. Mi función es... Yo soy técnico en material y sonido y mi función es recordar a los compañeros los materiales necesarios en cada momento y controlar el nivel de ruido necesario para trabajar. Estos roles son rotativos. Es bueno que todos los miembros del equipo base pasemos por todos los roles. Por eso se cambian cada 2 o 3 semanas. Cuando todos los miembros del equipo hemos pasado por todos los roles, juntos evaluamos las funciones de cada uno. Lo que hemos hecho bien lo reforzamos y lo que no lo mejoramos.